Los seres humanos nos preguntamos, ¿qué debo yo de hacer? ¿Cómo yo puedo obtener la salvación, la vida eterna? ¿Haciendo qué? ¿Verdad que sí? Nos preguntamos. Es una pregunta muy de los seres humanos, pues, que queremos el bien, que hemos escuchado, ¿verdad? El cielo, la gloria, la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda, dice, los mandamientos. Guarda la palabra del Señor, o sea, cree en la palabra de Dios. Obedece los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo al joven rico los mandamientos de la segunda tabla. Porque si ustedes se recuerdan, hay dos tablas donde están los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? La primera tabla, ¿qué mandamientos son? ¿De qué habla? Habla del amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Por ejemplo. Y la segunda tiene que ver con el amor al prójimo. O sea, no hacerle daño al prójimo. Dos tablas son. Escritas por el dedo de Dios. Tablas de piedra. Mandamientos grabados allí. Y luego sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. ¿Es fácil amar al prójimo? ¿Es fácil? No. Sobre todo cuando nos hacen daño, ¿eh? ¿Cómo amar a alguien que nos hace daño? ¿Cómo amar al compañero de trabajo que nos causa problemas? ¿Cómo amar a esa supervisora o a ese supervisor que es duro con nosotros? ¿Se dan cuenta que no es fácil? No es fácil. Pero uno cuando conoce de la palabra de Dios, hermanos, tiene uno que poner en práctica lo que Jesús enseñó. No, que usted que va a saber, que no, lo de usted es fácil. No, 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 yo he estado en la situación de ustedes. Claro que sí. Yo cuando vine de México, yo conocí el evangelio acá, un muchacho de 19 años. Los primeros años estuve trabajando en una fábrica, igual que como ustedes. ¿Era otra época? Sí. El dueño de la fábrica era una persona muy buena. Muy diferente a lo que yo escucho hoy en día, de dueños de fábricas, de supervisores que les han tocado. Y lo que yo escucho me parte el corazón. Yo no lo viví. Me tocó un tiempo muy bueno. El dueño de esa fábrica era un judío. El presidente de la compañía, el vicepresidente, ¿verdad? Era su hijo. Los dos muy lindas personas. Había un supervisor de Puerto Rico, linda persona, Juan Rivera, de Puerto Rico. Que ese señor cuando decidió regresarse a Puerto Rico, el dueño de la fábrica le hizo una fiesta de despedida con todos los trabajadores. Y el dueño de la fábrica habló ahí un poquito, ¿verdad? En la hora del lonche. Y lloró. Lloró. Porque ese hombre fue muy bueno. Y prosperó su negocio, su fábrica. Era otra época.
Hoy en día, ¿verdad? Tanto abuso, sobre todo, ¿verdad? Con los migrantes o los nuevos migrantes, aunque no. Yo entiendo lo que es trabajar allí porque hubo un trabajador a mí que me hizo la vida de cuadritos, paisano mío. Era una persona mayor. Pero gracias a Dios, Dios me dio la calma, la paciencia, la sabiduría que pude vencer el ataque, la prueba. Después de tanto que me hostigaba, un día se enojó tanto, ¿verdad? Que me dijo, ¿de qué estás hecho? ¿Qué te corre en las venas? Que yo trato de hacerte enojar, hacer que pelees conmigo y no lo he logrado. Le digo, don Florencio, porque así se llamaba, yo me imagino que hoy ya no vive, yo estaba mayor. El que está en mis venas es Jesús. Y dele gracias a Dios que yo ahora conozco del Evangelio. Yo no voy a pelear con usted, en primer lugar, porque usted es una persona mayor. A mí me enseñaron a respetar a las personas mayores. El hombre me dijo, discúlpame. Cambió completamente su actitud. No es fácil amar al prójimo, sobre todo cuando nos hace daño. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para demostrar que en verdad hemos conocido a Jesús. ¿O no es así? ¿Cómo nos vamos a poner al tú por tú con la gente que no conoce nada de Jesús cuando saben que yo vengo a la iglesia? ¿O ustedes creen que la gente no sabe? La gente sabe. La gente se dan cuenta. Aunque vengamos por allá esporádicamente, aunque no seamos miembros regulares de la iglesia, no sé cómo se entera la gente, pero se dan cuenta que nosotros venimos a la iglesia. ¿No les ha pasado eso? Sí. Sí. Yo no recuerdo, ¿verdad?, si les conté aquí, pero en una ocasión estábamos en el estado de Indiana, cuando trabajaba yo allá. Después de la reunión, era reunión de pastores, fuimos a comer a un restaurante mexicano. Nos sentamos ahí, acabamos de llegar, cuando entra una persona, un muchacho, y se dirige a nosotros. Y nos dice, ¿ustedes son pastores del pastor Bullón? Dice. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vio en nosotros? No sabemos. No sabemos. El muchacho se dirigió al frente y había ordenado comida, la agarró, se la llevó. Ninguno de nosotros se le prendió el foco pues de acercarse y hablar con él. Bueno, muchacho, pero ¿quién te dijo qué? Le digo, efectivamente, sí, somos de la iglesia adventista, de la iglesia del pastor Bullón. Se referían al papá, al pastor Alejandro Bullón, no al hijo. En ese tiempo el hijo no estaba por aquí, no lo conocíamos. Estamos hablando ya de un buen número de años, tal vez unos 15 años atrás. O sea, la gente se da cuenta. Por eso, nosotros debemos de tratar de vivir como cristianos. Y es lo que Jesús le dice a este joven rico, que amase al prójimo. Versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué otra cosa tengo que hacer, pues? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a qué? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué más? Y sígueme. Una de las cualidades que debemos nosotros de aplicar, hermanos, en nuestra vida es ayudar, ¿qué dijo Jesús? ¿A quiénes?
a los pobres. Ayudar a los necesitados. Ayudar cuando hay desastres naturales. Ayudar cuando algún vecino, alguien que conocemos, pierde su casa en un incendio. Cuando algo sucede, que la persona necesita ayuda, ¿quiénes deben de ayudar primeramente? Nosotros, los que conocemos de Dios. No podemos cerrar las manos y darnos golpes de pecho nada más. No, ahí se trata de ayudar, se trata de actuar. Cuando yo estudié en México, en la Universidad de Montemorelos, me tocó vivir un huracán que destruyó mucha parte del Caribe mexicano. Llegó hasta el estado de Nuevo León y destruyó, inundó el río que atraviesa la ciudad de Montemorelos. La gente de menos recursos hace sus casas a la orilla del río, no sé por qué. El río creció, estaba eso lleno de orilla a orilla, alto, no. Y hacía un ruido espantoso. Toda esa gente quedó damnificada. Gracias a Dios ninguna persona murió, pero perdieron todo. Todas sus casitas sencillas, todo se fue. Ese río, me recuerdo que llevaba hasta animales, vacas, se las iba a llevar. Otras personas dicen que vieron serpientes, animales grandes, troncos, árboles enteros. Se iba llevando. El huracán pegó un viernes de noche. Y entonces nos comunicaron y nos dijeron: hoy no va a haber iglesia. Queremos que se pongan su ropa de trabajo porque vamos a ir a rescatar a los damnificados. Pues vamos. Ayudar, auxiliar a la gente. Abrieron el hospital y el hospital se convirtió en un lugar de refugio para los damnificados, donde a la gente, ¿verdad?, se les dio comida, techo, claro, temporalmente. Y la iglesia se hizo en la tarde. Digo, qué interesante. Déjenme decirles que eso impactó mi vida. Así es como la iglesia debe de actuar, y también nosotros en forma individual. No cerrarnos al dolor y al sufrimiento. Dios nos libre. Ahí era tiempo de actuar, de usar las manos, porque nuestros prójimos estaban en necesidad. Alguien podía decir: oh, pero no, pero es que era sábado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué hay que hacer en los días sábados? ¿Hacer qué? El bien. El bien. Recordemos eso, hermanos. No personalmente para mí, es para nuestro prójimo. Ayudar al necesitado. Eso es lo que dijo Jesús. No, Señor, estás trabajando en sábado. ¿Oh, sí? ¿Y ustedes qué harían si se cae su animal en un pozo en sábado? ¿No lo van a sacar? No, pues sí. Bueno, estos no son animales, son seres humanos que hay que auxiliar, que hay que tenderles la mano. Ese día es para hacer el bien, hermano, no se nos olvide. Algunos, claro, nos vamos al otro extremo. No, es para el prójimo, no para mí. ¿Qué dijo Jesús? 6 días trabajarás y harás toda, ¿qué? Tu obra.
Mas el séptimo día será reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué más lo hizo? Lo santificó. Ese es el mandamiento. Muchas veces se nos ha olvidado. Lo tomamos muy a la ligera. Recuerden que la ley de Dios fue escrita con el dedo del Señor, en tablas de piedra. Eso es perpetuo, para toda la vida. Pero ¿qué hacemos entonces cuando hay necesidades? Bueno, tenemos a Jesús, lo que nos enseñó, lo que Él hizo. Y déjenme decirles algo, queridos hermanos y amigos. Antes de ser adventistas del séptimo día, deberíamos de ser, ¿qué creen? Cristianos. Que amemos a Cristo. Que amemos, ¿verdad?, su palabra, sus enseñanzas. Porque a veces nos vamos, ¿verdad?, al extremo, que podemos hacer demasiado énfasis en los 10 mandamientos. Claro, eso está bien, definitivamente. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo enseñó la ley de Dios? No, que Jesús quebrantó el sábado. No. Él enseñó cómo se debe de guardar. ¿Cómo cree que el Señor va a andar enseñando cosas contrarias a su palabra? No. Miren luego lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Este muchacho siguió a Jesús. ¿Vendió lo que tenía? ¿Por qué Jesús le pidió que vendiera sus cosas? ¿Saben por qué? Él decía que amaba al Señor, pero de dientes para afuera. Él amaba más sus posesiones, o sea, las cosas materiales. Su corazón estaba en el materialismo, no en verdad en el Señor. Y nosotros corremos también ese riesgo, hermanos y amigos, que al venir a este país le hagamos tanto énfasis a las cosas materiales que dejamos al Señor a un lado. Y eso no es bueno, no nos ayuda. Al venir a este país tenemos que andar con mucho cuidado. Yo he conocido gente que me han dicho: no, yo allá en mi tierra, allá en México, allá en Centroamérica, en Sudamérica, no, yo era líder de iglesia, tenía tanto tiempo yendo a la iglesia. ¿Y acá? No, pues no, que usted sabe que el trabajo, sí, yo sé el trabajo, claro. Pero ¿qué es lo primero? ¿El trabajo o Dios? Es Dios. Pongamos a Dios en primer lugar, queridos amigos, queridos hermanos. O sea, aprendamos eso, lo básico. Si no aprendemos eso, no vamos a tener éxito en la vida espiritual. Entonces, ¿qué lugar le doy a Dios? Debe ser el número 1. Dios es todo, o tiene que ser todo para nuestra vida. La prueba está cuando tenemos problemas, dificultades. ¿A quién le pedimos? ¿No es acaso al Señor? ¿No es acaso a Dios? Definitivamente. Y muchos, aunque lo nieguen, dicen que había una persona que se burlaba de Dios, se burlaba de la iglesia, del cristianismo, allá en el estado de Chiapas. No veo los hermanos de Chiapas, solamente Josefina. Dicen que vino un terremoto fuerte por allá en esa región, años atrás. Y cerquita de donde vivía este hombre que blasfemaba de Dios, vivía un hermano adventista. Y el hombre ateo que criticaba al cristianismo, que criticaba a la iglesia,
Dice que se agarró de un árbol bien fuerte y gritándole a Dios: Señor, Señor, sálvanos. Y este hermano de la iglesia le dice: bueno, ¿cómo que sálvanos? Sino que no existe Dios, pues. Por fin. Imagínense, con poquitito ya estaba gritándole a Dios, pidiéndole a Dios. Es que la realidad es que cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, hermanos, corremos naturalmente a Dios. Por eso nuestra fe en Dios, hermanos, tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que aprender a ir creciendo. Y miren cómo sigue diciendo aquí el pasaje. Dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Quiere decir que los ricos no se van a salvar? ¿Acaso en la Biblia no tenemos el ejemplo de personajes que fueron ricos? Sí, pero eran personas creyentes en el Señor, que no ponían su corazón en las cosas materiales. Tenemos el caso de Abraham, era muy rico. Otro personaje que sufrió mucho, Job. ¿Tenía puesta su fe en las cosas materiales? No, no le importaba. Para él lo principal era Dios. Y lo más importante, hermanos y amigos, debe ser el Señor. Démosle la honra y la gloria a Dios. Miren lo que dice aquí mismo en el libro de San Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 6, 33. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas materiales que necesitamos. ¿Necesitamos dinero para sobrevivir? ¿Para vivir? ¿Sí o no? ¿Necesitamos dinero para ir a la tienda, para pagar las utilidades, para pagar la renta, para ponerle gasolina al carro, para pagar el seguro de carro, para pagar el teléfono, para pagar tantas cosas, sobre todo que se pagan aquí en este país? Sí, pero eso va a venir por añadidura. Cuando ustedes y yo ponemos en primer lugar al Señor. Los que hemos conocido el Evangelio ya de tiempo, lo hemos aplicado a nuestras vidas, hermanos. Y hemos visto la mano del Señor. Yo les animo para que confiemos en Dios. Ponga toda su confianza en el Señor. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay obstáculos? Sí. ¿Que la familia? Sí. ¿Que el trabajo? Sí. Tantas cosas, tantas distracciones. Hermanos, pero tenemos que sobreponernos a todas esas trampas que el enemigo nos pone. Algunos tienen tiempo y conocen el Evangelio y yo sé de verdad que están luchando con esto. No. Brinquemos ya esas trampas. Demos ese salto. Crezcamos espiritualmente. Pongamos al Señor en primer lugar. No en el segundo, no en el tercero, no en el cuarto, no en el último. Él se merece la honra y la gloria. ¿O no es así? Por eso es nuestro Creador. Y ustedes y yo necesitamos de Dios. No podemos vivir sin Dios. El que se ha alejado de Dios, al rato se da cuenta que le hace falta. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
No podemos. Necesitamos depender de Dios. ¿Valdrá la pena? Sí, hermanos. Sí, amigos. Seamos fieles al Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide. Lo material vendrá por añadidura. Pero lo más importante es que confiemos en el Señor. Sirvámosle con todo nuestro corazón. Que podamos, como dice su palabra, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Él debe ser número uno en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.